Bien, mis queridos hermanos y amigos, nuevamente aquí con ustedes tratando el tema de la similitud que hay entre la doctrina adventista del séptimo día de la salvación con la doctrina de la salvación de la Iglesia Católica Romana. Es igual, por así decirlo. Hay algunas diferencias en terminología y en ciertos métodos que se utilizan para expresar y enseñar la doctrina de la salvación, por supuesto, entre los adventistas del séptimo día y la Iglesia Católica Romana. Y al decir todo esto, también quiero añadir que no soy ajeno a la doctrina adventista, pues yo nací en cuna adventista, todos mis estudios primarios y secundarios y hasta el seminario fue en escuelas y colegios adventistas del séptimo día. Y por la misericordia de Dios, Él me sacó de esa doctrina a encontrar la doctrina del Evangelio, que me ha guardado, me ha inspirado, me ha protegido, me ha dado una misión para el resto de mis días, cuán largos o cortos sean. Así que estoy compartiendo con ustedes en el canal de YouTube, y que tanta generosidad me han mostrado al conectarse y escuchar estos temas, que tienen como título: el presidente de la Iglesia Adventista es vocero del Vaticano. Con lo cual no quiero decir, como he dicho antes, de que él está asalariado o conectado, vinculado de alguna manera con la Iglesia Católica Romana. Eso no es lo que yo quiero decirle. Lo que quiero demostrar aquí ante ustedes es la similitud, cuán iguales son entre el evangelio que predica la Iglesia Adventista como la salvación y lo que enseña la Iglesia Católica Romana como salvación. Y me parece a mí muy sorprendente al principio, cuando me di cuenta de todo esto hace ya varios años, que en la Iglesia Adventista, por tanto que predican, por todo lo que se predica de que el romanismo es la bestia, el anticristo y tantas cosas, y que va a enunciar la ley dominical y va a haber persecución y matanzas y sufrimiento por parte de los adventistas al guardar el sábado, la realidad es que en su esencia, en su mensaje central, las dos enseñanzas sobre la salvación son casi idénticas, y esto es lo que espero demostrar. No obstante, para que tengamos un punto central donde fundamentarnos, la gran diferencia tiene que ver con el tema de la justificación, porque esa es la gran enseñanza de la salvación, cómo somos justificados ante Dios. El Evangelio bíblico nos enseña que la justificación es una declaración de justicia. Viene de un término griego que se usaba en los tribunales de aquel entonces, cuando no había evidencias contrarias a las acusaciones o no había evidencias que acusaran al reo, al acusado de algún delito. El juez lo justificaba, es decir, lo declaraba justo. El juez no lo hacía justo. No estaba en la capacidad del juez hacerlo justo, sino declarar justo. Y
la palabra justificación en español viene precisamente de esa terminología que se usaba en los tribunales romanos de aquel entonces, aunque en gran parte todavía usaban la terminología griega. Así que, según el Evangelio bíblico, la justificación es declarar justo, no es hacer justo. Y en estas dos palabras está la gran diferencia entre el Evangelio bíblico y la enseñanza de la salvación adventista del séptimo día y la enseñanza de la salvación del romanismo. La palabra de Dios, hablando de Abraham y hablando de cuando Abraham fue declarado justo, que su fe por creer a Dios, que lo haría padre de naciones por medio de la simiente que le daría, aunque todavía no tenía hijo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Dios lo contó como justo, lo declaró justo por causa de su fe. Teniendo en cuenta que Abraham recién había salido del paganismo. Y como hemos visto en la vida de Abraham, Abraham cometió serios errores en su vida personal con su esposa, mintiendo de ella, negándola, diciéndole al faraón 2 veces: no es mi esposa, es mi hermana, no, es mi pariente, llévensela. Tremendo abuso contra la mujer. Es decir, Abraham, un mentiroso. Se protegía más a sí mismo que a su esposa. No obstante, cuando Dios le dijo: por tu simiente te daré el derecho de ser padre de naciones. Y el apóstol Pablo dijo que esa simiente era una, hablando de Cristo. Y aunque no tenía hijo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la Escritura en Romanos 4:17 dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y esto hay que interiorizarlo. Hay que decir: esto es para mí. Si tú no eres justo, al colocar tu fe en el Dios que justifica, Dios te va a declarar justo, como si fueras perfectamente justo, no obstante todos tus pecados y errores e imperfecciones. Porque esa es la gloria de Dios, de justificar al impío. Ahí mismo en Romanos 4 nos dice que Dios justifica al impío. Dios no justifica al piadoso, al justo, al arrepentido, al converso, al que tiene años en una iglesia. Dios justifica al impío estando en su impiedad, y el impío sufriendo por sus pecados, como dice el apóstol Pablo, muerto en sus delitos y pecados, agobiado, estresado, no sabiendo nada más que hacer, levanta un gemido de fe ante Dios. Señor, ayúdame. El Señor escucha esa fe, ese gemido de fe, y lo justifica. Lo declara justo. Es grandioso lo que Dios hace con su declaración de justicia. Es una justicia inmerecida, para nada trabajada. Un ejemplo que tenemos de esto es el ladrón en la cruz.
Estaba el ladrón todavía en su maldad, muriendo por su maldad, muriendo por sus robos, sus atracos. Y dice el Señor: no solamente me acuerdo de ti, me acordaré de ti, sino que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Preciosas palabras. Lo justificó, lo declaró justo. Entonces, hay que recordar, al hacer toda esta esquema, estas comparaciones entre la teología adventista y la teología romana, el sentido bíblico de la justificación. Justificación significa declarar y no hacer. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y claro está, alguien va a decir, pero ¿cómo puede ser que Dios justifica? ¿Cómo es que Dios declara justo a un pecador, a un impío, sin que se haya arrepentido, sin que se haya convertido, sin que haya dejado atrás su pecado? Eso es una herejía. ¿Acaso el pecador no tiene la responsabilidad ante Dios de convertirse, arrepentirse? ¿Acaso eso también no es la enseñanza bíblica? Pero esa es obra del Espíritu Santo, no es obra del creyente. A todo justificado, yo le digo que ahora tiene papá, a quien Dios justifica. Dios lo toma en sus brazos y le dice: de ahora en adelante serás mío. Y hay mucho que enseñarte. Pero todo el tiempo que tú estés conmigo, no te dejaré ni te abandonaré, porque yo te he declarado que eres mi hijo. Y te voy a enseñar, te voy a corregir, voy a estar contigo a cada lado. Pero ya te considero justo. Eso es lo que no entienden los que protestan contra la justificación. Que no nos quedamos solos. En nuestra injusticia, en nuestra maldad, no nos quedamos solos. El Señor penetra las tinieblas de nuestra oscuridad, de nuestra maldad, y dice: he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, y nada ni nadie te podrá arrancar de mis brazos. Ni del brazo ni del regazo del Padre. Es una maravilla la justificación. Y nada de lo que hagamos, sea bueno o malo, nos podrá arrancar la justificación, ni nada de lo que hagamos podrá añadir al valor de nuestra justificación, porque hemos sido justificados por otra vida y no por la nuestra. Hemos sido justificados por la vida de Cristo, una vida ajena a la nuestra. Yo me emociono cuando hablo de estas cosas, porque para mí significa muchísimo. Yo me presento a ustedes como un pecador justificado. Martín Lutero, el gran reformador, decía que somos justos y pecadores al mismo tiempo. La frase en latín, a ver si me recuerdo de ella, es simultáneamente, simul justus et peccatoris. Al mismo tiempo somos justos y pecadores. Y lo seguiremos siendo hasta el día final. Bueno, llegamos aquí para que podamos ver estas comparaciones, ¿no? La doctrina de la Iglesia Adventista, según la esboza y la declara
el presidente de la Iglesia Adventista, y la doctrina romana. Ustedes recuerdan que yo mencioné que después de la muerte de Martín Lutero, la Iglesia Católica llamó un gran concilio en la ciudad de Trento y se reunieron allí anualmente por muchos años. Y estas reuniones finalmente fueron redactadas, el contenido de estas reuniones y los acuerdos fueron redactadas en lo que hoy se conoce las declaraciones del Concilio de Trento. De tal modo que cuando yo me refiero o ustedes escuchen a alguien referirse a Trento, están hablando de la doctrina romana, la doctrina que fue encapsulada, fue fundamentada, por así decirlo, vaciada en concreto en el Concilio de Trento. Pero fíjense ustedes que tanto para el adventismo como para Trento, la justificación ahora es hacer justo. No es una declaración de justicia, sino la justificación es hacer justo. Y es lo que nosotros vimos en el mensaje, en el sermón de Wilson, donde dice: la gracia es la promesa del perdón de Dios y que Dios provee su poder, justificación y santificación. Es inseparable lo que Cristo hace por ti de lo que Él hace en ti, justificándote y santificándote diariamente. El Concilio de Trento contiene, pues ahora ha sido vaciado en el catecismo, en la segunda parte del catecismo. La justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. Esto lo pudiera haber predicado el pastor Wilson en su sermón. Y como ustedes ven, entonces la justificación es hacer, es renovar a la persona. Siguen ellos diciendo: con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad, y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. Nuevamente, todo esto tiene que ver con renovación interior, hacer justo al ser humano. Es lo mismo que nos dice la teología adventista. Sigue la teología de Trento diciendo: la justificación nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos. Ellos dicen: por el poder de su misericordia. Pero ¿cuándo es que nos hace interiormente justos? Yo le pregunto al más encumbrado cardenal, sacerdote, hasta el Papa mismo: ¿usted ya ha sido hecho interiormente justo? ¿Usted entonces ya ha sido justificado porque interiormente es perfectamente justo? Nuevamente siguen ellos acá en el catecismo, una adición que hicieron al catecismo de 1995. El Espíritu Santo es el maestro interior, haciendo nacer al hombre interior. La justificación implica la santificación de todo el ser. Mejor dicho, no lo hubiera podido haber dicho el pastor Wilson o cualquier ponente de la doctrina adventista, porque esto es lo que se predica cada sábado, tanto de los púlpitos romanos los domingos como de los púlpitos adventistas los sábados. No hay diferencia. Aquí en El Camino a Cristo, citado por el pastor Wilson, dice que
el único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada, justificación, y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros, santificación. La justificación implica la santificación de todo el ser. De tal modo que en ambos casos la justificación no es una declaración de justicia en respuesta a la fe. Es un proceso de renovación, de santificación. La justificación y la santificación la unen como si fuera una sola cosa. Nuevamente aquí en un escrito de Elena White, el cual se encuentra ahora en Mensajes para los Jóvenes, la justicia por la cual somos justificados es imputada, la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Y el Concilio de Trento dice: la justificación, como la conversión, presenta dos aspectos. Bajo la moción de la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. No hay diferencia en las dos doctrinas de la salvación. La justificación no ocurre a menos que seas idóneo para el cielo. Y aquí en Trento hay que apartarse del pecado, hay que volverse a Dios, hay que acoger el perdón. No sé qué entienden ellos por acoger el perdón y la justicia de lo alto, pero es una obra humana. Luego aquí el Concilio de Trento dice: la justificación entraña la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Nuevamente allí no hay separación entre justificación y santificación, tal como lo dijo Ted Wilson en su primer sermón como presidente, que la justificación y la santificación son inseparables. Dice aquí Elena de White que el hombre que ha desfigurado la imagen de Dios en su alma por una vida corrupta no puede, mediante un mero esfuerzo humano, efectuar un cambio radical en sí mismo. Debe aceptar las provisiones del Evangelio, debe reconciliarse con Dios por medio de la obediencia a su ley y por su fe en Cristo Jesús. En otras palabras, él no es reconciliado con Dios porque Dios lo declara justo, sino él es reconciliado por medio de la obediencia suya. ¿Cuánta obediencia necesitas tú para ser reconciliado con Dios? Llegará el momento en que tú estés perfectamente obedeciendo su ley, entonces Dios te va a decir: te has reconciliado. Pero esa obediencia no es solamente obediencia en hechos, de que estás lustrando tus zapatos el viernes por la tarde antes que se ponga el sol, o de que sales el sábado por la mañana con el folleto, el himnario y la Biblia debajo del brazo. No, esa es una obediencia de pensamiento, de lo más profundo del corazón, de tus sentimientos, de tus emociones, que no tengas ninguna emoción negativa hacia nadie, que no le desees ningún tipo de mal a nadie. Dice aquí el Concilio de Trento: la justificación no solo es el perdón de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior por la admisión voluntaria de la gracia y dones que la siguen. De donde resulta que el hombre de injusto pasa a ser justo y de enemigo a amigo para ser heredero en esperanza de la vida eterna, no con la confianza de la vida eterna.
Y aquí el hombre pasa de ser injusto a ser justo, no por la declaración de Dios que no puede mentir, que hace de las cosas que no son como si fueran, llama las cosas que no son como si fueran, sino porque Él ha sido renovado, ha sido hecho justo. Esa es la misma doctrina. El adventismo requiere que seas santificado. El catolicismo requiere que seas regenerado, renovado, santificado. Cristo murió, dice Elena White, por un mundo arruinado y por el mérito de Cristo. Dios eligió que el hombre debiese presentarse a juicio por segunda vez, una segunda prueba, un segundo examen en cuanto a si guardaría los mandamientos de Dios o caminaría por la senda de transgresión como lo hizo Adán. Las condiciones de la vida eterna han sido claramente declaradas. Estas son las condiciones por las cuales cada alma será elegida a la vida eterna. Vuestra obediencia a los mandamientos de Dios comprobará si han sido predestinados a una gloriosa herencia. Así que no es la cruz de Cristo en donde se derramó la sangre para el perdón de tus pecados, que es la prueba. Es tu obediencia a los mandamientos de Dios, sin ningún desliz. Tienes que presentar toda una vida de obediencia, sin tacha alguna. Aunque nadie se puede justificar, sino aquel a quien se comunican los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, esto no obstante se logra en la justificación del pecador. A ver, cuando por el mérito de la misma santísima pasión se difunde el amor de Dios por medio del Espíritu Santo en los corazones de los que se justifican y queda inherente en ellos, es decir, el amor de Dios tiene que estar pegado en tu corazón, inherente, formar parte de tu organismo espiritual, o si no, no puede ser justificado. Resulta de aquí que en la misma justificación, además de la remisión de los pecados, se difunden al mismo tiempo en el hombre por Jesucristo, con quien se une la fe, la esperanza y el amor. Pues la fe, a no agregársele la esperanza y el amor, lo que ellos llaman aquí la caridad, ni lo une perfectamente con Cristo, ni lo hace miembro vivo de su cuerpo. Todo esto pudiera haber sido predicado por el pastor Wilson en sus sermones, o pudiera predicarse. Un pastor adventista pudiera tomar todos estos párrafos del Concilio de Trento, colocarlos, copiarlos, pegarlos en su sermón, en su computadora y predicarlos un sábado, y nadie diría nada, nadie se rasgaría las vestiduras, nadie lo reportaría al presidente de la asociación porque está predicando doctrina de Trento. No, ni se darían cuenta. La una pasa por la otra. Cuando la voluntad del hombre, dice Wilson, esto también se cita en los púlpitos adventistas, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Ya esto pasa de romanismo a mormonismo, porque el mormonismo dice, seremos como dioses. Y aquí White está diciendo que por medio de la cooperación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, llegaremos a ser omnipotentes. Seremos como dioses. Además,
Continúa diciendo, cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Es decir, detrás del mandato de Dios está la fuerza para cumplirlo. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de ser justificados por la vida perfecta de Cristo? Bueno, seguiremos haciendo esta comparación en la próxima conferencia, mostrando la similitud que hay entre la doctrina adventista y la doctrina de Roma. Muchas gracias.